Bueno, Universitario le ha ganado 2-0 al Atlético Grau en Trujillo, en un partido que fue muy irregular para ambos equipos, porque más allá del buen fútbol, del buen toque, en realidad hubo más intensidad que otra cosa. Si no fuera porque ambos equipos estuvieron buscando la pelota y estuvieron jugando con esa alta potencia, podría considerar de que quizás el partido fue un poco aburrido. Digamos, mira, como le digo, si no fuera por esa potencia, se hubiera sido quizás un poco aburrido, ya que realmente no hubieron ocasiones muy claras de gol, no hubieron jugadas muy vistosas, muy bonitas de ver, sino más bien que el partido resultó siendo más de pelotazos, por ahí la pelota para arriba, pocas veces llegan a conectar. Hubo muchas imprecisiones tanto de Atlético Grau como de Universitario, pero especialmente de los piuranos, ya que cuando tenían la pelota daban un pase, la perdían, a veces trataban de hacer algo pero lo perdían. También se puede decir de que es culpa del estadio, de la cancha, porque la cancha estaba muy horrible, se podía ver desde el inicio de que la cancha estaba en muy mal estado. No sé por qué jugaron ahí en Trujillo, si alguien sabe por favor dígame en los comentarios, pero realmente no sé por qué jugaron en esta cancha, no sé por qué el Atlético Grau decidió ser local aquí. Quizás puede ser por la tribuna, porque ya sabemos de que Universitario, al ser uno de los equipos que más hinchas tiene del Perú, iba a llevar mucha gente, y bueno, eso fue porque en el estadio se pudo ver que había un montón de hinchas de Universitario. Prácticamente se podía decir de que la U estaba jugando de local. Quizás esa sea la razón, pero la verdad es que la cancha estuvo horrorosa, perjudicó tanto a Atlético Grau como a la U. La pelota a veces no fluía como debía ser, también sumado que la cancha estaba mojada, los jugadores se paraban resbalando. Vi muchos resbalones de los del Atlético Grau y algunos de Universitario. Este partido era tanto importante como controversial. Por el lado del importante, ya sabemos, la semana pasada Alianza jugó contra Comerciantes Unidos justamente en esta misma cancha en Trujillo, donde pese a haber hecho un mal partido, Alianza logró ganar. Aún así, Comerciantes Unidos le haya metido un gol que, como dije, creo que se le dio de haber validado. Igual, al final de todo, Alianza logró ganar y se quedó con esos 3 puntos. Por consecuente, la U tenía que ganar la de Atlético Grau en este partido que se había postergado. Y por el lado controversial, se sabe que hay muchos jugadores que juegan en el Atlético Grau actualmente que son de la U o han salido de la U. Por ejemplo, Patricio Álvarez, el arquero, es un jugador que ha salido de la U. Él ha conseguido el título universitario del 2013 con ellos y luego se fue a diferentes equipos. También está Pablo de la Cruz, Canchita González, Rafael Guarderas y principalmente Raúl Ruiz Díaz, el cual se voceaba de que quizás llegaría a Universitario hace unos meses, pero al final parecía de que los mismos de la U no lo contactaron y bueno, terminó en Atlético Grau. También el mismo David Comiso, que se encuentra dirigiendo actualmente el equipo piurano que campeonó con Universitario en el año 2013. Entonces, habiendo tantas personas que tenían un pasado con Universitario, podría decirse y podría especularse, no digo que yo lo haga, que dijeran de que se van a echar, se van a tirar para atrás, es obvio que la U va a ganar este partido y ya todo está amañado. Aunque el partido fue extraño porque hubieron 3 penales, para mí no estuvieron amañados. En realidad los penales se dieron porque se dieron, los comentaré en su momento, pero ya digo de que para mí no fue amañado para nada. Fue un partido en el que el Atlético Grau jugó mal, jugó muy mal, y veía muy poco probable de que le pudieran empatar el partido a la U. Y bueno, ahora sí, hablando del partido, fue, como les dije, un encuentro muy peleado. Inicialmente la U salió a presionar al Atlético Grau. Esto en los primeros minutos se veía que les afectaba a los piuranos, pero de poco en poco se fueron metiendo al partido, al menos en los primeros minutos. Empezó a meter a Universitario en su cancha. Ruiz Díaz tuvo una oportunidad que, si bien no fue muy clara, igual fue un buen remate que tuvo la pelota, un efecto curvo bien bueno, pero tampoco fue muy fuerte. Entonces al final Sebastián Brito lo agarró tranquilo. Pero Atlético Grau había salido a buscar el partido, o al menos era eso lo que se veía hasta el momento de que sucede el penal, porque el penal sucede muy temprano, el primero al menos. En un ataque Universitario al minuto 8 más o menos por ahí, abrió una falta dentro del área que el árbitro marcaría como penal. Y bueno, que se podría decir que no, ¿cómo va a hacer eso penal? La U ya tiene comprado este partido, ellos se saben que iban a robar, ellos son así ladrones de deportes, eso no es penal, así no se puede jugar, mejor nos retiramos de este campeonato que está amañado para que Universitario consiga su tricampeonato. Miren, quitando esas huevadas, yo cuando vi lo de penal me sorprendí, pues dije, hay un penal tan temprano, y vi la repetición y bueno, sí es penal. En la repetición se puede ver claramente cómo Solís lo patea a Alex Valera. No es que decir de que no, apenas si lo toca, todo balón, profe, no, es que realmente sí lo patea. Entonces no puedo defender ni puedo decir de que no, eso es más o menos interpretación del árbitro, esto está dudoso. No, es que realmente lo está pateando a Valera. ¿Qué se puede decir si realmente es un penal claro? Sería el mismo Valera el que se encargaría de ejecutar su propio penal y lo patearía muy bien. Miren, quizás si el Pato Álvarez no midiera 1.20, exagerando, que en realidad mide 1.77 según Wikipedia, pero aún así es un arquero chato. Quizás si midiera un poco más podría haber llegado al balón y podría haberlo tapado, pero bueno, igual la pelota de Valera fue bien pateada, tuvo buena dirección, fue fuerte, rápido, estuvo bien ejecutado, así que igual fue un buen gol. Ya la U se adelantaba a los 9 minutos y obviamente eso cambiaba todo lo que había pensado Comiso antes. Claro, si es que había pensado en algo, porque en el resto del partido tampoco vi una intención clara de a qué trataría de jugar Atlético Grau para llegar a la U para empatar ese partido, porque más allá de ver un posible gol del cuadro piurano, en realidad era más probable que la U llegara a meter el segundo. Como les había dicho, si no fuera porque los jugadores jugaron con mucha intensidad, el partido hubiera sido aburrido, porque tanto la U como Atlético Grau jugaron mal. Entonces que no estoy seguro si es que la U no hubiera tenido estos penales, no sé si hubieran podido meter gol. O sea, no digo que hayan jugado horrible, pero no me van a negar que la U no jugó bien. Podría ser también de que si no hubieran tenido ningún penal, hubieran tenido un ataque en el que quizás hubieran marcado un gol, pero hay que tener en cuenta de que el partido de Patricio Álvarez también fue bueno. O sea, quitando el hecho de que le metieron 2 penales
penales y bueno, el equipo perdió por 2-0. Igual se tapó un penal y también tapó los remates peligrosos que tuvo la U en el partido. Bueno, después del primer penal, la primera parte se puede decir que fue todo pelotazo. La pelota paraba mucho tiempo en la parte de arriba, había muy malos pases de los jugadores de Grau, también pocos momentos en el que la U tenía el balón, porque en realidad el Atlético Grau fue quien más posesión de balón tuvo, pero aún así la U fue el que más intensidad tuvo para acercarse al arco del Atlético Grau. Cuando parecía que no habría otra cosa en este primer tiempo, habría un penal cerca del final, prácticamente en los minutos adicionales. Sé que en el último ataque de Universitario habría una supuesta mano de un jugador del Atlético Grau dentro del área, donde después el árbitro sería llamado por el VAR para que lo revise. Y acá sí se puede dudar un poco, porque algunas personas decían de que aún así el brazo es una forma natural, de que estaba tratando de pegarlo a su cuerpo para que justamente no fuera penal, no le chocara en la mano, pero no pudo y entonces no se podría cobrar. Y otra persona decía de que igual era mano, porque era mano dentro del área. Entonces esto claramente es una jugada totalmente de interpretación. Si el árbitro decía no era penal, porque a mí me parece justamente de que el brazo está tratando de pegarlo al cuerpo, me parece una posición natural, entonces no lo voy a cobrar como mano. O justamente también podría decir de que no, sí me parece que la mano sí está demasiado extendida, me parece que está exagerado, no es una posición natural y para mí sí es penal. Y bueno, eso fue lo que decidió al final. Para mí esto era totalmente interpretación del árbitro de si era penal o no, y al final decidió que sea penal y bueno. Y así es como habría un penal poco antes de que termine la primera parte, donde se encargaría de patear el Tunche Rivera, y algo extraño pasó porque no sé por qué estuvieron pausando mucho tiempo el penal. Primero lo pausaron un momento, luego el Pato Álvarez se salió del arco cuando el Tunche ya iba a patear, el árbitro volvió a pausar, señaló una que otra cosa y se puede decir que esto desorientó un poco al delantero Crema, porque al final pateó y pateó horrible. El Pato Álvarez, que es un arquero penalero, logró tapar el remate del Tunche Rivera para que así al menos el Atlético Grau no se fuera perdiendo por 2 goles abajo. Uno podría pensar de que luego de haber tapado este penal, Atlético Grau regresaría en la segunda mitad con la gana de buscar ese empate, que esto elevaría la moral de los salvos para justamente empatar el partido de la U, al menos no quedarse con una derrota en el Mansiche, donde al menos hoy eran locales. Pero eso no se vio para nada. Atlético Grau salió en la segunda mitad y siguió jugando de la misma manera que en la primera mitad. El juego del Atlético Grau se supone que es a pases, a juego bonito. Si se puede tomar por el lado de la cancha de que no pudieron hacer esto, porque aparte de no estar acostumbrados, como les dije, el gramado estaba horroroso. También se puede decir de que la U, al presionarlos de manera muy intensa, hicieron de que no se pudieran sentir cómodos y al final nunca lograron consolidarse. Pero bueno, a minuto 54, cuando Daniel Franco, el defensor del Atlético Grau, estaba tratando de salir con la pelota, se le va por un momento. Valera trata de llegar a ese balón y se puede decir que llega, pero al Daniel Franco le mete una falta muy abusiva en el pie, que bueno, al final terminó siendo claramente penal. Y no estoy hablando huevazo, ustedes pueden ver la repetición, pueden ver ahí de que la pelota se le va a Franco y le queda a Valera, que Valera llega primero y Franco estúpidamente le tira una patada a Valera en el pie izquierdo. Y bueno, si está dentro del área, ¿qué quieren que haga? Es falta, obviamente. Por ahí hay algún huevón que diga, no, la voy a comprar el partido. Es que, ¿qué se puede hacer si realmente los del Atlético Grau jugaron mal? Nuevamente habría otro penal para la U, que nuevamente patearía a Valera, porque ya vieron de que el Tunche la cagó. Entonces decidirían de que si Valera metió su primer gol, bueno, que meta el segundo. Y eso fue lo que pasó, pateó bien al otro lado donde se tiró Patricio Álvarez. Y bueno, 2-0 ganando la U apenas unos minutos después de haber empezado la segunda mitad. Y bueno, eso sería todo, porque en el resto de la segunda mitad tampoco hubieron jugadas muy claras de gol. Más bien Ruidías se perdería una jugada muy clara en la primera mitad, luego de que le metieran el gol de penal la primero de Alex Valera. Ruidías tendría un mano a mano con Sebastián Brito para que marque el gol, pero definió mal. También se podría acusar diciendo de que cómo va a fallar eso, ahí se nota terrible la echada. Pero al final del día esto le puede pasar a cualquiera, así como yo he visto este año que Paolo ha tenido muchas oportunidades en la que ha desperdiciado goles claros en un mano a mano. También se puede decir de que simplemente Ruidías no aprovechó esta oportunidad. Le puede pasar a quien sea, Bueno, si ustedes me conocen saben que yo apoyo al Atlético Grau, no por este partido. Yo siempre que juega al Atlético Grau siempre quiero que le gane a cualquier equipo, no a la U necesariamente porque haya jugado con la Boitía, no, yo siempre quiero que el Atlético Grau gane. Entonces si ustedes me conocen también me sabrán entender. Yo no sé qué diablo quiso hacer David Comiso sacando este 11 titular. Miren, yo no entiendo por qué insiste tanto con Ruidías. O sea, bueno, claramente se puede entender, claro, que Ruidías tendría que meter el gol porque está jugando con el Universitario, que es su equipo de donde viene. Incluso unas horas antes del partido sale un video de Ruidías cantando un canto de la U. Y bueno, supongo que a Comiso le habrá parecido chistoso de que en caso Ruidías hubiera marcado la U, pues hubiera sido interesante de ver. Pero a mí no me gusta que juegue Raúl Ruidías, porque la verdad es que el Atlético Grau no estaba carente de 9. Hay un 9 claro que es muy bueno, que es Nery Bandiera. Es uno de los goleadores del equipo, es prácticamente un referente claro del club, ya un referente se podría decir incluso que histórico. La verdad es que no era necesario que Raúl Ruidías fuera justamente ese equipo, porque al Atlético Grau no le faltaba 9, ya tenía un buen 9 con Nery Bandiera. Y en este partido estuvo banqueado, ni siquiera ingresó en todo el partido. Yo no entiendo por qué, y lo peor es que Raúl Ruidías tampoco hizo un buen partido. Si falló esa oportunidad clara en la primera mitad, yo no entiendo por qué siguió jugando todo el partido. No sé por qué diablos banquea a Nery Bandiera, y peor, no sé qué chucha hace Christopher Olivares jugando de titular. Ese huevón es horroroso. Solamente a ustedes no les importa los partidos del Atlético Grau, pero a mí sí me gusta verlo, y yo les confirmo, les garantizo que Christopher Olivares es un jugador malísimo. Al menos el Atlético Grau está jugando horrible, y yo no entiendo cuál es el motivo de Comiso para ponerlo de titular en este partido que se supone que era muy
importante. Y no hizo nada en todo este encuentro, jugó para la mierda Christopher Olivares. Y peor aún, luego después cuando saca un jugador, creo que el mismo Christopher Olivares, y entra, en lugar de entrar Nery Bandiera, entra Tomás Sandoval. Yo no entiendo, Tomás Sandoval es otro jugador basura, lo he visto jugar y realmente juega mal. Tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local, Tomás Sandoval ha tenido jugadas donde se ha fallado muy claras, ha tenido momentos en los que ha tenido el balón, se los ha perdido, es un jugador malo y limitado. Yo no entiendo en qué momento Christopher Olivares y Tomás Sandoval son más importantes y más valiosos para jugar contra la U que Nery Bandiera. Es que yo no entiendo. Esta cosa me hace pensar realmente si realmente Comiso quería ganar este partido. Por el lado de Ruidíaz se puede decir, bueno, pero Ruidíaz al menos tiene 4 goles con el Atlético Grau, o sea, si es goleador. Miren, los goles de Ruidíaz con el Atlético Grau casi todos han sido de penal, casi todos. Nery Bandiera definitivamente es el jugador más importante del equipo y no entiendo por qué. El jugador más importante está en la banca y ni siquiera entra en todo este partido. No entiendo. Y en fin, bueno, al final el Universitario logra ganar al Atlético Grau, se queda con esos 3 puntos y así como les dije, pues ahora está actualmente con 35 puntos. Por eso yo me molestaba y me parecía estúpido ver que algunas personas celebraban en su momento, luego de que Alianza le ganara a Comerciantes Unidos, decirle que mira, Alianza está puntero. Obviamente todo el mundo que sabía, era obvio de que Alianza no iba a estar puntero ahí por mucho tiempo. Y eventualmente cuando la U jugara el partido pasaría lo que les dije. Si la U ganaba el primer partido, que bueno, ya lo ganó, se quedaba con 32 puntos. Y en caso de llegar a ganar al Atlético Grau, se quedaba con 35. Y oh, qué sorpresa, actualmente la U tiene 35 puntos, le saca 5 puntos a Alianza. Y ojo, esto no quiere decir de que ya son campeones de la apertura. Chistosamente, el Atlético Soyana, aunque hizo un partido interesante con el Cienciano, eventualmente se lo voltearon y perdió 3-2, así que no sumó ningún punto. Melgar, pese que estaba ganándole por 2-0 al Sport Huancayo, se les congeló el pecho a menos 50 grados bajo cero. Terminarían por empatarle al Sport Huancayo el partido. Tanto Melgar como Atlético Soyana, si hubieran ganado, también hubieran superado a Alianza Lima. Y bueno, en este momento estaría cuarto Alianza. Ya que justo se dieron esos resultados, pues Alianza está segundo engañosamente. En la U todavía le falta esa fecha donde tiene que descansar. De todas maneras está en la parte de arriba y está prácticamente como que asegurado, porque como les dije, no depende de Alianza campeonar esta apertura. En realidad prácticamente que la U ya está cerca de ser campeón. No es campeón todavía porque dependiendo de ciertas cosas que podrían llegar a pasar, porque de todas maneras todavía hay ciertas posibilidades, podría darse de que en la última jornada no llegue a campeonar la U. Podría ser Alianza, podría ser Melgar, incluso el mismo Atlético de Soyana. Esto sería muy complicado, pero yo les aseguro, miren, si Alianza le quedan 3 partidos, si uno de esos 3 partidos Alianza lo empata, ya olvídense de la apertura. A Universitario le quedan 2 partidos. En el caso de que Alianza llegara a empatar uno de los 3 partidos que le quedan, le sirve a la U simplemente empatar esos 2 encuentros contra el Garcilaso, el último contra los Chancas, para coronarse como campeón de la apertura por diferencia de goles. Porque en 3 partidos es imposible que Alianza llegue a alcanzar a la U en goles a favor, porque mientras que Alianza tiene 17, la U tiene 37. Hay una diferencia de 20 goles a favor. Eso nada más en los goles marcados por cada equipo, porque en la diferencia de goles Alianza tiene 7 y la U tiene 25. Así que eso, Alianza empata un partido más y ahí se acabó la apertura. Y si en caso lo llegue a ganar Universitario, pues le haré su video y lo felicitaré por haber ganado la apertura. En caso eso llegue a pasar, si no llega a ganar Universitario, pues felicitaré a quien llega a ganar, lo que sea. En fin, eso sería todo. Ya nos veremos después en el siguiente partido, que probablemente sea de Alianza, porque creo que la U descansa en esta fecha. Gracias por ver, nos vemos.